Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, burbujas internas o vacíos. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, burbujas internas o vacíos, usamos una técnica llamada diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? El diagrama de causa y efecto es un método abreviado de análisis de todas las posibles causas de un problema. El problema se postula y se indica por medio de una flecha. Luego se da una lista de las condiciones básicas o primarias de proceso del plástico que pueden causar el problema. Estas son la temperatura del fundido, el caudal del plástico, la presión del plástico en la cavidad y la tasa de enfriamiento. Pueden existir otras causas como materia prima defectuosa o problemas de la inyectora. Luego se van añadiendo cada uno de los controles que puedan afectar las condiciones del plástico. Por ejemplo, las condiciones de la inyectora que afectan la temperatura del fundido son los calentadores del barril, los de la boquilla y la presión de plastificación. El caudal de flujo se verá afectado por el control de la válvula reguladora de aceite. Si la máquina no tiene control automático para regular el llenado, la presión de inyección y las temperaturas del barril también pueden afectar la tasa de llenado. A este diagrama podemos añadir cualquier condición del plástico, de la materia prima, de la inyectora o del molde que pueda causar un problema particular. Aquí se ven partes moldeadas con huecos, burbujas internas o vacíos. En esta parte transparente, la burbuja es evidente. En esta parte opaca, tenemos que cortar la región gruesa para poder ver la burbuja. Estos hoyos no son burbujas de aire. Estas son muy raras en partes moldeadas. Las burbujas son creadas por un vacío interno desarrollado durante el enfriamiento. Son causadas por encogimiento del plástico. Las burbujas internas se forman durante el enfriamiento. Un vacío aparece de repente en una sección gruesa. Pregunta: ¿cuándo se forman las burbujas internas o vacíos en las partes moldeadas? A. Durante el llenado. B. Durante el empaquetado. C. Durante el enfriamiento. Correcto. ¿Cuál es la causa de las burbujas internas? La causa es el cambio de volumen cuando un plástico se calienta o se enfría. Cuando un plástico se calienta, se expande. En el moldeo, la expansión del plástico ocurre en el barril de calentamiento. Cuando el plástico se enfría, se encoge. Pregunta: las partes A y B se moldearon en la misma cavidad bajo idénticas presiones. La temperatura del fundido fue 400 grados Fahrenheit para la parte A. La parte B se moldeó a 375 grados Fahrenheit. La parte A pesará, y en el espacio en blanco, la parte B. A más que, B menos que, C igual que. Correcto. Pregunta: mayor presión sobre el plástico fundido y en el espacio en blanco su volumen.
A. Aumenta. B. Disminuye. C. No cambia. La presión comprime el plástico aproximadamente de 0,3 a 0,5% por cada 1000 libras por pulgada cuadrada de presión. La presión aproxima las moléculas del plástico, por lo cual habrá más moléculas en un volumen determinado. Pregunta: ¿cuál tiene más efecto sobre las dimensiones de las partes moldeadas? ¿La expansión del plástico debido a la temperatura de moldeo o la compresión debida a la presión de moldeo? A. La expansión debida a la temperatura. B. La compresión debida a la presión de moldeo. Explicación. El calentamiento del plástico de temperatura ambiente a la de moldeo causa una expansión de aproximadamente 6 a 7%. Suponga una temperatura de moldeo de 400 grados Fahrenheit. Un aumento de presión de 0 a 5,000 libras por pulgada cuadrada, presión típica en la cavidad, reduce el volumen del plástico aproximadamente de 2,5% a 3%. Por tanto, la temperatura tiene mayor efecto sobre el volumen. Esta es la razón por la que las partes moldeadas se encogen. Si la presión fuera la de más efecto, las partes se expanderían. El plástico se comprime de 0,3 a 0,5% por cada 1000 libras por pulgada cuadrada. La temperatura expande al plástico cerca de 1% por cada 20 o 30 grados centígrados. Aquí se ve una parte recién moldeada. Ahora la cortaremos por la mitad y mostraremos qué le sucede al plástico en el interior. Cuando el plástico se enfría, la superficie exterior se enfría de primero y se endurece. Se forma una capa rígida, dura. Pero el plástico en el interior todavía está caliente y todavía no se ha encogido. A medida que el enfriamiento continúa, más plástico se enfría y se encoge. El encogimiento tira del plástico caliente que está más adentro. El esfuerzo de tensión se hace tan elevado que el plástico del interior, más fluido, se mueve hacia el exterior que se está encogiendo. Esto desarrolla un hueco en las regiones más gruesas. Así es como se produce una burbuja interna o vacío. Pregunta: las burbujas se forman en el interior de la parte moldeada porque A. El exterior de la parte se enfría de primero y se vuelve rígida. B. El plástico del interior es el último que se enfría. C. El plástico se encoge al enfriarse. D. Todo lo dicho arriba. Todas las razones dadas contribuyen a la formación de las burbujas internas. El exterior se enfría y se pone rígido. Esto hace que las moléculas del interior, al enfriarse y encogerse, se separen entre sí, particularmente en las regiones gruesas. El resultado es la formación de burbujas por vacío. O en lugar de formar una burbuja por vacío, el encogimiento hace que la pared se colapse. Esto causa un sumido. Los sumidos y las burbujas internas no son defectos desde el punto de vista del plástico. Es la manera que el plástico tiene para relajar los esfuerzos internos de asentamiento en la parte cuando el plástico caliente se enfría. Pregunta: ¿verdadero o falso? Las burbujas internas y los sumidos son formados por causas diferentes.
Las burbujas se forman por el encogimiento del interior del plástico, mientras que los sumidos son causados por el encogimiento del plástico que está en la superficie de la parte. Correcto. Una disminución en el volumen del plástico al enfriarse es normal desde el punto de vista del plástico. Este cambio en el volumen causa una combinación de encogimiento, burbujas por vacío y sumidos. Debemos aceptar como cosa natural que el volumen del plástico se reduzca al enfriarse, pero nosotros podemos escoger dónde ocurra esa disminución en el volumen. Pregunta. Al enfriarse, el plástico se encoge. El encogimiento es la causa de A. Los hundidos. B. Las burbujas internas por vacío. C. Los cambios en las dimensiones. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Cuando se produce una burbuja interna por vacío, podemos definir el problema de dos maneras posibles. Una, que hay esfuerzos de asentamiento muy elevados en la parte, causados por el encogimiento. O dos, que la parte tiene una rigidez exterior elevada. Si el encogimiento no puede desarrollarse en la superficie, es decir, no se puede formar un hundido o sumido, entonces el encogimiento del plástico debe ocurrir en el interior de la parte. La solución para eliminar las burbujas internas es reducir las tensiones internas o reducir la rigidez exterior de la parte. Pregunta. Dos partes se moldearon usando condiciones idénticas, excepto por la temperatura del molde. La parte A muestra un hundido y la parte B una burbuja interna. ¿Cuál parte se moldeó con el molde a temperatura más baja? El moldeo con temperatura más baja en el molde produce mayor rigidez en la superficie exterior de la parte. La rigidez de las paredes resiste la formación de sumidos. Las burbujas internas son más probables, pues, a baja temperatura. ¿Qué puede hacer un moldeador para corregir las burbujas por vacío? Primero, el moldeador debe asegurarse que el tamaño de la inyección es más que suficiente. La mayoría de los moldes se corren con un cojín de inyección al frente del tornillo. El cojín debe ser pequeño, pero si no hay cojín, el tornillo correrá hasta el fondo durante la inyección y ninguno de los controles de la inyectora, que normalmente le ayudarían a resolver el problema, serán efectivos. Pregunta. ¿Cuál es el primer control de la máquina que usted debe chequear cuando aparecen burbujas internas? A. La temperatura del fundido. B. La presión de inyección. C. El enfriamiento del molde. D. El cojín de inyección. Correcto. Ahora usaremos el diagrama de causa y efecto para determinar correcciones operacionales adicionales que el moldeador puede usar. Podemos aumentar la presión del plástico para empaquetar más plástico en cada cavidad. Más plástico reducirá el encogimiento durante el enfriamiento. Para lograr esto, el moldeador puede aumentar tanto la presión de empaquetado como la de sostenimiento. Pregunta. ¿Por qué un aumento en la presión de la cavidad
reduce la formación de burbujas internas? A. Se mete más plástico en la cavidad. B. La resistencia de las paredes de la parte se aumenta. C. El plástico se enfría más rápido. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Además de aumentar la presión en la cavidad, el moldeador puede aumentar la tasa de flujo. Una mayor tasa de inyección da al tornillo más inercia, lo que se convierte en un aumento repentino de la presión al llenar el molde. Habrá más empaquetado en el molde. Si la máquina tiene un botón de control para cambio de control por velocidad a control por presión, se debe dilatar el punto de cambio, con lo cual se aumenta la inercia del tornillo y por lo tanto se meterá más plástico en el molde. Pregunta. En una máquina inyectora sin inyección programada, si se aumenta el flujo de aceite al cilindro de inyección, ¿cómo se verá afectada la presión del plástico en la cavidad? A. Aumenta la presión. B. Disminuye la presión. C. No se ve afectada. Correcto. Nota. El cambio en la inercia del tornillo es una razón del cambio de presión en la cavidad. Una segunda razón es que la mayoría de los plásticos sufren cambios de viscosidad al cambiar su velocidad de flujo. Cualquier cambio en la viscosidad afecta también la presión en la cavidad. Pregunta. En una máquina inyectora con botón de control de cambio de velocidad a presión o punto VPT, ¿qué efecto tiene retardar el momento de cambio? A. Se reduce la presión en la cavidad. B. Se aumenta la presión en la cavidad. C. No hay cambio en la presión de la cavidad. Correcto. La tasa de enfriamiento también afecta la formación de burbujas internas o vacíos. Si se aumenta la temperatura del molde, se reduce la tasa de enfriamiento del plástico. Esto reduce la rigidez de las paredes de tal forma que el enfriamiento del plástico cambia las burbujas internas por sumidos. Pregunta. Las burbujas por vacío se reducen al aumentar la temperatura del molde porque A. Se reduce el empaquetado de la cavidad. B. La mayor parte del encogimiento se manifiesta como sumidos. C. La resistencia de las paredes de la parte aumenta. Correcto. La temperatura del fundido también afecta la formación de burbujas internas. La temperatura del fundido se puede elevar o bajar por medio de las temperaturas del barril o por la presión de plastificación. Pero el efecto que el cambio de la temperatura del fundido tenga sobre la creación de burbujas depende del tipo específico de plástico. Un aumento en la temperatura del fundido aumenta el volumen del plástico. Este efecto causa más encogimiento al enfriar el material y por lo tanto aumenta la formación de burbujas. Pero el aumento de la temperatura también reduce la viscosidad del plástico de tal manera que la cavidad se llena más fácilmente y a mayor presión. Este efecto reduce las burbujas. Así que el efecto neto del cambio en la temperatura del fundido sobre la formación de burbujas depende del tipo de plástico que se esté moldeando.
Pregunta. Una parte moldeada presenta burbujas internas. El moldeador eleva la temperatura y nota que el tamaño de las burbujas aumenta. ¿Por qué? A. Porque el plástico, debido al cambio de temperatura, se expandió más de lo que se comprimió. B. Porque el plástico, debido a la presión, se comprimió más de lo que se expandió. C. Porque la expansión debida a la temperatura fue igual a la compresión debida a la mayor presión. El aumento en la temperatura del fundido presenta efectos opuestos sobre la formación de burbujas. Una mayor temperatura aumenta el volumen del plástico fundido, es decir, se expande más. Esto hará que el plástico se encoja más al enfriarse, es decir, aumenta las burbujas internas. Por otra parte, la mayor temperatura del fundido disminuye la viscosidad del material, lo que hace que la cavidad se llene más fácilmente y a mayor presión. Esto disminuirá el tamaño de las burbujas por vacío. El diseño de la parte y del molde afectan la formación de burbujas internas o vacíos. El diseñador de la parte debe hacer que las paredes de la parte sean tan uniformes como sea posible. En la unión de la pared y las nervaduras, estas deben ser más delgadas, generalmente de un 50 a un 75% del espesor de la base, dependiendo del tipo de plástico que se use. Pregunta. ¿Cuál de estos diseños de las nervaduras sería el mejor para que la parte no presente burbujas internas por vacío en el punto de unión de la pared y la nervadura? ¿El A, el B o el C? Para minimizar la formación de burbujas internas, el mejor diseño es cuando la base de la nervadura es de un 50 a un 75% el espesor de la pared adyacente. Las nervaduras deben tener también un ángulo cónico de por lo menos 1 grado por lado. El tamaño de la corona de entrada también puede afectar la formación de burbujas. Entre más grande, más largo será el tiempo de sellado. Este tiempo extra permite que más plástico entre a la cavidad antes del sellado de la corona. Si no se permiten las burbujas internas, pero se pueden tolerar sumidos, el diseñador puede especificar una superficie plana o una cóncava opuesta a una sección gruesa. Estas reducen la rigidez de la pared y hacen que el encogimiento aparezca en la superficie como un sumido. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, burbujas internas o vacíos.